Esto pasó hace unos 2 años. Era una noche tranquila en la aldea donde siempre había vivido, un lugar que parecía detenido en el tiempo. La neblina cubría el valle y yo continuaba trabajando en la tierra que heredé. Nunca he sido de los que buscan más de lo que necesitan. Mis cosechas eran buenas, pero prefería la modestia a la ambición. Aún así, esa noche, algo no se sentía bien. Mientras revisaba mis cultivos, escuché un crujido que venía del viejo molino abandonado en la colina. Era un sonido raro, algo que no había oído antes. No sé por qué, pero decidí acercarme. La brisa era fría, pero no creo que fuera normal. Al acercarme al molino, un escalofrío recorrió mi cuerpo, aunque la temperatura no debería haber sido tan baja. Tal vez era mi imaginación, pensé. El molino solo era una ruina, pero no pude evitar sentir que algo me miraba. Esa noche no pude dormir. Mi mente se llenó de dudas. ¿Era realmente solo el viento? Nunca he sido alguien que teme a lo desconocido, pero el silencio era abrumador. A la mañana siguiente, noté que mi ganado se comportaba de manera extraña. Las vacas parecían inquietas, miraban hacia la colina sin razón aparente, como si percibieran algo que yo no podía ver. No estaba seguro de qué pensar. Las noches pasaron y los incidentes extraños continuaron. Las sombras se movían cuando la luna estaba alta, casi como si me estuvieran observando. Una vez encontré un rasguño profundo en la puerta de mi casa y no pude recordar haberlo hecho. Tuve que convencerme de que era el resultado de mis propias manos torpes o algo similar, pero en el fondo no estaba seguro. Las mañanas se convirtieron en un reto. Encontré objetos en lugares que no recordaba haber dejado. A veces había un sombrero que no era mío o una pala que había dejado en el campo, ahora en la sala. No sé si era mi mente jugándome trucos debido al aislamiento o si realmente algo extraño estaba sucediendo a mi alrededor. Una noche, mientras trataba de escapar de mis pensamientos, decidí volver a acercarme al molino. Sabía que no estaba bien, pero no podía ignorar esa curiosidad que me carcomía. El camino era oscuro y mis pasos resonaban en la noche. La neblina me envolvía y el aire se sentía denso, como si me fuera a tragar. Cuando finalmente llegué, el viejo molino parecía más imponente de lo que recordaba. Sentí un frío que se anidaba en mis huesos y al mirar hacia arriba vi una figura. No estaba seguro si era real. Estaba allí, en la entrada del molino, mirándome. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí la urgencia de correr. Sin embargo, me quedé parado, atrapado entre el miedo y la necesidad de entender. Entonces la figura desapareció, como si se desvaneciera en la niebla, y en ese instante supe que algo había cambiado. Ahora no solo estaba luchando contra mis propios demonios, había algo más allá, algo que me acechaba en la oscuridad. Mis pensamientos estaban llenos de incertidumbre. Tal vez debía haberme marchado, pero ahora estaba atrapado en un juego del que no sabía las reglas. Capítulo 2. A la mañana siguiente, el sol brillaba tímidamente a través de la neblina. La luz no lograba disipar la inquietud que había sembrado la figura del molino en mi mente. Intenté enfocarme en el trabajo de la granja. No quería que el miedo dictara mis acciones, así que me levanté temprano, dispuesto a ignorar los eventos extraños que me rodeaban. Mientras ordeñaba a las vacas, noté que incluso ellas parecían más inquietas. La tensión en el aire era palpable, como si algo estuviera a punto de suceder. Miré hacia la colina y por un instante creí ver la sombra de la figura de la noche anterior. Mi corazón se aceleró, pero sacudí la cabeza, intentando deshacerme de esos pensamientos. Decidí hablar con Juan, mi vecino. Sabía que él podría ofrecerme un poco de sensatez. Juan era un hombre sabio y había vivido en el pueblo toda su vida. Caminé hacia su casa, sintiendo cómo cada paso se convertía en una prueba de valor. Cuando llegué, llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Golpeé un par de veces más, con más fuerza, hasta que finalmente apareció. Su semblante mostraba cansancio, como si también había pasado una mala noche. Le conté sobre mis experiencias, tratando de no sonar demasiado exagerado. Juan escuchó, sus arrugas se profundizaban mientras fruncía el ceño. «Eso que mencionas no es la primera vez que lo oigo. Hay historias sobre el molino, cosas que se murmuraban de niños», dijo con voz grave.
Me sentí momentáneamente aliviado. ¿Historias? ¿Qué tipo de historias? Él dudó, como si las palabras le costaran salir. Se dice que en el molino viven los ecos de quienes fueron allí en busca de riqueza. Algunos no regresaron y otros se volvieron locos. La incomodidad se apoderó de mí, pero aún así le pedí más. ¿Locos? ¿Y qué pasó con ellos? Lo que debes saber es que muchos de los que han sentido esa presencia no han logrado escapar del miedo. Es como una sombra que se aferra a ti, una oscuridad que te despoja de lo que eres. Sus palabras flotaron en el aire y mi estómago se retorció. ¿Estaba yo en riesgo de perderme a mí mismo? Pude sentir cómo la paranoia comenzaba a infiltrarse en mí. Regresé a casa sintiéndome aún más inquieto. La atmósfera había cambiado. Mientras me acercaba a la granja, vi algo moverse cerca del molino. Mi pulso se aceleró. Fue un destello rápido, pero supe que no era mi imaginación. Decidí que necesitaba ver más de cerca. Con determinación, armándome de valor y una linterna, me encaminé de nuevo hacia la colina. La neblina parecía más espesa, casi palpable. Cuando llegué al molino, el paisaje estaba lleno de sombras danzantes. Detrás de las sombras creí escuchar un susurro. Algo me llamaba. De repente, sentí que una ansiedad aterradora me envolvía. La figura apareció otra vez en la entrada, apenas visible. Quería gritar, pero mi voz se había detenido en mi garganta. Descubrí que había algo más, un sonido bajo, un murmullo que parecía burlarse de mí. Las sombras se agolpaban, y en un instante comprendí que había algo más en juego, algo que no podía entender. Entonces la figura se movió hacia mí. No podía retroceder. ¿Venía a ayudarme o a atraparme? En ese momento todo se oscureció. Capítulo 3. Cuando recobré el sentido, estaba en el suelo, todavía frente al molino. La linterna ronroneaba débilmente a mi lado. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas temblaban. El aire estaba cargado de un frío penetrante y el silencio era abrumador. Miré alrededor. El molino se alzaba con su sombra tenebrosa, pero la figura ya no estaba. Me pregunté si había sido un sueño, pero el sudor frío en mi frente me decía que no. El murmullo persistía, casi como un eco lejos, pero lo sentía cerca, como si alguien me estuviera observando. Caminé hacia el molino con pasos temerosos. Cada crujido del suelo me hacía saltar. La puerta, que antes estaba entreabierta, ahora parecía cerrada, como un guardián que protegía secretos y desgracias. Si quería respuestas, debía entrar. Con el corazón golpeando en mi pecho, empujé la puerta. Esta se abrió con un chirrido agudo, como un grito de advertencia. El interior estaba oscuro y lleno de polvo. Me sirvió de poco la linterna. La luz no penetraba en las esquinas más profundas. Sentí que la sombra del molino se cernía sobre mí. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché algo detrás de mí. Me volví rápidamente, pero era solo el viento, que se colaba por la abertura. No había nada, nadie. Respiré hondo, tratando de calmarme. Avancé con cautela, mis pasos resonaban en el suelo de madera. En una esquina vi algo brillando. Me acerqué, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Era una pequeña caja, decorada con extrañas inscripciones. La abrí lentamente, revelando un collar de oro desgastado y una serie de monedas antiguas. ¿Era esto lo que buscaban todos aquellos que se habían acercado al molino? De repente, un ruido rompió el silencio, como un golpe sordo. Me volví, pero no había nadie. Luego, un susurro, claro y presente, se coló en mi mente. ¿Por qué has venido? El pánico me invadió. Giré la cabeza, pero la voz no tenía cuerpo. Era como si el molino mismo hablara, burlándose de mi temor. Mi visión comenzó a nublarse, mezclándose con imágenes de personas perdidas en aquel lugar, sus rostros vagos, oscuros. Muchos habían rogado por riqueza y regresaron en un estado lamentable. Quería salir, pero una fuerza invisible parecía retenerme.
Recordé las advertencias de Juan. La oscuridad podía despojarte de lo que eres. Pronto comprendí que no se trataba solo de riquezas, había algo más en juego. Todo ese tiempo había pensado en el molino como un simple lugar, pero ahora lo sentía como una entidad, una criatura que anhelaba su próximo alimento. Con un gritito de desesperación, recogí el collar y las monedas y corrí hacia la salida. El murmullo se intensificaba detrás de mí, plegándose en mis oídos con un eco de risas y gritos que no se apagaban. La puerta parecía alejarse. Cada paso que daba me sentía más cerca de la locura. «¡No te vayas!», gritó una voz, más fuerte y clara, resonando en el aire. Al escucharla, me detuve en seco. Era el mismo tono que había escuchado antes, una mezcla de desesperación y deseo. Sin pensarlo más, di un salto hacia atrás, cayendo de nuevo al suelo, con el corazón en la garganta. Sin embargo, sabía que tenía que salir. Debía escapar de la llamada del molino antes de que se apoderara de mí también. Al final, solo podía vislumbrar su oscuridad acechante, como una ola que amenaza con tragártelo todo. Tuve que salir de allí, pero ¿lo lograría? Las sombras a mi alrededor parecían moverse, y quería gritar, pero el terror me había hecho mudo. La oscuridad me rodeaba, y aunque quería resistir, sabía que el molino ya había marcado su próximo objetivo. Capítulo 4. No sé cuántos pasos di hacia atrás, pero al final logré encontrar el impulso para correr. La puerta, ahora parece que tenía una voluntad propia, se cerró tras de mí con un estruendo que hizo eco en la noche. Sentí el aire helado golpeando mi cara mientras corría, como si el molino intentara atraparme, y las sombras se alargaban tras de mí. Al llegar a la colina, me detuve para recuperar el aliento. El molino, ahora a la distancia, lucía aún más amenazante. Me sentía atrapado entre la necesidad de regresar y la profunda urgencia de huir. En mi mano, el collar y las monedas pesaban como una condena. Era como si cada objeto brillara con un rayo oscuro, llamándome de nuevo, prometiéndome cosas que no podía comprender. «¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto?», murmuré para mí mismo. Sentía que la voz del molino aún resonaba en mi mente, retumbando como un eco persistente. Miré alrededor, buscando alguna señal, algo que justificara mi regreso a aquel lugar maldito. A la distancia oí sonidos extraños, una mezcla de susurros que se entrelazaban con el viento. Casi podían parecer risas, pero reflejaban tristeza y desesperación. Decidí que necesitaba respuestas. Aún así, no podía evitar sentir que todo esto era un error. No era el único que había tratado de desafiar al molino, de engañarlo con promesas vacías. Había escuchado historias sobre personas que se habían atrevido a convertirse en sus súbditos, perdiéndose en el proceso. Y ahora, aquí estaba yo, en la misma trampa. Volví a casa, el collar colgado al cuello y las monedas en el bolsillo. Era una extraña mezcla de emoción y horror lo que sentía. ¿Podrían estos objetos ser la respuesta que había estado buscando, o simplemente una maldición disfrazada? Esa noche no dormí. Pude dormir. Las sombras en mi habitación me parecían más negras, más largas. Cada ruido me sacudía, y cada pequeño crujido del hogar se transformaba en un lamento que amenazaba con cernirse sobre mí. Me levanté y miré por la ventana. El molino solo era una silueta oscura, pero parecía que algo se movía en su interior. Fue entonces cuando vi la figura. Un ser delgado y encorvado, casi humano pero no del todo. Se desplazaba con una agilidad inquietante entre las sombras y me llenó de un terror imposible de describir. Parpadeé, no quería creer que lo que estaba viendo era real. Pero ahí estaba, dominado por el silencio que lo rodeaba. Intenté apartar la mirada, pero su presencia me llamaba. Era como si me dijera que todo lo que había tomado del molino todavía le pertenecía. Las historias comenzaban a fusionarse en mi cabeza.
el campesino que se había negado a la riqueza y la sombría entidad que se aferraba a lo que no era suyo. Decidí que debía regresar al molino. Tal vez, si devolvía lo que había tomado, podría liberar mi alma del abrazo oscuro que había comenzado a envolverme. Me vestí rápidamente, y antes de que pudiera echarme atrás, salí de casa con la determinación de enfrentarlo una vez más. Bajé por el camino, cada paso resonando como un tambor en la noche. El aire estaba más frío y la bruma comenzaba a levantarse. El molino me esperaba, con sus puertas cerradas, pero su energía me llamaba. Ahí fue cuando lo vi, el campesino de la historia, el mismo que había desafiado al molino. Sus ojos se encontraban fijos en mí, con la advertencia de quien sabía que el tiempo se estaba agotando y que era ahora o nunca. Capítulo 5. No sabía qué esperar. La figura del campesino, con su postura encorvada y su mirar profundo, parecía un eco del pasado. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si, al mirar en sus ojos, pudiera ver reflejados todos los miedos que me habían atormentado desde que había llegado al molino. «Regresa lo que tomaste», dijo con voz ronca, como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. No había enfatizado el «por favor», en cambio, su tono era una advertencia, una súplica disfrazada de exigencia. «No lo entiendes. No puedes controlar lo que te ofrece y pagas un precio que no conoces». Mis manos se movieron nerviosas hacia el collar que colgaba de mi cuello. «Lo sé», le respondí. No tenía idea de cómo había llegado a esa conclusión. «Quiero deshacerme de esto, necesito volverlo. Se siente demasiado pesado». «Pesado no es suficiente», replicó, la frustración brotando en su voz. «Hay una oscuridad en tu corazón. ¿Lo sientes, verdad? Eso es lo que el molino hace. Toma y nunca devuelve». Caminé hacia él, sin saber exactamente qué buscar. Las monedas en mi bolsillo parecían arder contra mi piel. «No estoy aquí para quedarme. Quiero liberarme de esto», le dije. Esperando que sus palabras pudieran darme alguna dirección. Entonces, él giró su rostro hacia el molino, que parecía estar vivo, pulsando, esperando. «El molino no olvida. Te consumirá, y si no regresas lo que tomaste, se quedará contigo por siempre». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Podía realmente devolver lo que había tomado? ¿El collar y las monedas eran parte de mí ahora? Sentí una mezcla de ansiedad y determinación. A medida que el viento aullaba, el molino parecía moverse, vibrar con malicia. La figura del campesino se acercó, y en un movimiento rápido me arrebató una de las monedas de mi bolsillo. La miró con incredulidad, como si le hubiese mostrado un fragmento de su propia historia. «Esto no es solo un objeto, es tu sentencia», dijo. Y el brillo de la moneda reflejaba una luz aterradora, como si quisiera devorar la esperanza. «¡Devuélvelo!», grité, pero el campesino ya había retrocedido, y vi su rostro cadavérico torcerse en una mueca de dolor y reconocimiento. «Iré contigo», afirmó. «El molino solo se abre con la verdad, y tendrás que enfrentar tu sombra». «No sé si estoy listo», murmuré, mi voz temblorosa, pero no tenía elección. La conexión con el molino era más fuerte que mi resistencia. Más preguntado que convencido, asentí y di un paso adelante. Pronto, él y yo nos dirigimos hacia el oscuro portal de la estructura. Mientras nos acercábamos, el viento se intensificó y un murmullo resonó, como si el molino mismo estuviera hablando. Mi corazón latía en mi pecho. Cada golpe era un recordatorio de la decisión que había tomado. Pero entonces, cuando todo parecía congelarse en el tiempo, la puerta del molino se abrió de par en par. La luz del interior pareció empujarme hacia atrás. ¿Qué haría al cruzar ese umbral? La respuesta se sentía terriblemente alejada. Solo podía dar un paso adelante y enfrentar lo que el molino realmente quería de mí. «Adelante, el tiempo se agota», dijo el campesino, y como si fuera un eco de mi propia desesperación, entramos. Capítulo 6. La oscuridad nos abrazó tan pronto como cruzamos el umbral.
Los ecos del viento exterior se apagaron, dejándonos con el sonido de nuestros pasos resonando en el suelo de piedra fría. La luz provenía de pequeñas grietas en las paredes, donde un brillo tenue parecía arrastrarse fuera del molino, como un susurro olvidado. El campesino se detuvo y se volvió hacia mí, su rostro iluminado por el destello fugaz que brotaba de las rendijas. «Aquí es donde debes enfrentar lo que has traído contigo», dijo. Su voz ahora un eco grave que hizo que mis rodillas temblaran. «El molino no es solo un lugar, es un espejo. Te mostrará tus deseos y tus temores». «¿Y qué hay de la moneda?», pregunté, sintiendo la presión del collar todavía colgando de mi cuello. «Solo quiero deshacerme de ella. No puedo soportar más». «No puedes deshacerte de nada a menos que entiendas su significado», replicó él, y con un movimiento me condujo más adentro. A medida que caminábamos, el aire se tornó más denso, y una serie de imágenes comenzaron a desplegarse en las paredes, como si el molino recordara cada deseo cumplido y cada sombra arrastrada por la culpa. Vi mi vida pasar ante mí, momentos de felicidad, de dolor, pero había algo en cada imagen que me hizo retorcerme de incomodidad. Sentí un nudo en el estómago al reconocer mi propia avaricia y mis decisiones egoístas. El sentimiento se intensificaba como una bola de fuego dentro de mí. «¿Ves?», preguntó el campesino, señalando una imagen de mí mismo, riendo mientras recibía un regalo que nunca merecí. «Ese fue el momento en que decidiste quedarte con algo que no era tuyo. La ambición ciega a los hombres, pero el molino paga por las deudas no saldadas». «No sabía lo que hacía», repliqué desgastado. «Estaba buscando respuestas, solo quería cambiar mi vida». «Y el molino lo sabe», dijo, acercándose a una de las imágenes. «Pero has de recordar algo, el precio se paga tarde o temprano». De repente, una sombra se deslizó ante nosotros, una figura oscura que emergió de las grietas de la piedra. Era como un fantasma que se retorcía, tomando forma humana. Mi corazón se detuvo al reconocer la cara. Era una versión distorsionada de mí mismo, con ojos perdidos y una sonrisa vacía. Era como si mirara una parte de mí que había intentado enterrar. «¿Soy yo?», murmuré, el eco de mi voz contrastando con el frío del aire. «Eso no puede ser». «Oh, pero lo es», dijo el campesino, sus palabras llenas de una tristeza que me llegó al alma. «Esta es la sombra que arrastras, y si deseas liberarte, tendrás que aceptar lo que has hecho y lo que has sacrificado». «¿Y qué hay de la moneda?», insistí, apretando los dientes mientras la figura oscura sonreía con desdén. «Primero, enfrenta tu verdad», respondió el campesino. «Solo cuando la enfrentes podrás devolver lo que tomaste». Era como si esas palabras me envolvieran. La figura oscura se acercó y el terror se apoderó de mí. «No quiero mirar», grité, pero sin embargo sabía que no podía huir. No había más salidas. El molino había atrapado mi destino. Y en ese instante comprendí que tenía que enfrentarme a esa parte de mí que había estado evadiendo, esa oscuridad que había alimentado. Así que respiré hondo y con una fría determinación di un paso hacia adelante. La acción de avanzar resonó en mis huesos y mientras me acercaba todo empezó a temblar. La figura se desvaneció y una luz intensa surgió del núcleo del molino, atrayéndome con una fuerza imposible de ignorar. El campesino me miró con una mezcla de aliento y miedo. «Tu decisión te definirá, pero recuerda, una vez que mires, no podrás volver atrás». Me detuve en seco, y el eco de su advertencia me hizo dudar por un instante. Pero el brillo del molino era ahora todo lo que podía ver, como si fuera un portal hacia algún tipo de redención o una condena. Sin poder resistirme más, me lancé hacia la luz. Capítulo 7. Al cruzar el umbral de luz, sentí un estallido de energía recorriendo mi cuerpo. Era como si el aire estuviera cargado con electricidad, pulsando en mis venas. La escena delante de mí era indescriptible.
Un vasto campo de sombras y luces titilantes se extendía, reflejando mis decisiones más profundas y ocultas. Me sentí fuera de lugar, como una figura ajena en un cuadro. A lo lejos, los ecos de mis decisiones resonaban en el aire, y pude escuchar murmullos que no podían ser ignorados. Eran voces entrelazadas, mis propias palabras entrelazadas con los ecos de aquellos a quienes había lastimado. Lo que vi a continuación me paralizó. Una versión de mí mismo se alzaba en el horizonte, más nítida que la figura oscura del molino. Esta era una versión más joven, despreocupada, con una sonrisa confiada. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, mientras la brisa soplaba a su alrededor. No era solo una imagen. Era la representación de mis sueños intactos, de la esperanza, antes de que la avaricia hubiera comenzado a consumirla. «No puedo volver», respondí, sintiendo la urgencia en mi pecho. «He cruzado la línea, no puedo cambiar lo que he hecho». «Puedes», dijo la figura, y su voz parecía una melodía, un eco de lo que alguna vez había sido. «Solo hay que entender lo que realmente deseas». De repente, la escena se transformó. Las luces comenzaron a titilar, y en un instante vi las sombras de las decisiones que había tomado. Cada una era un hilo que se entrelazaba con mi vida, formando una red retorcida de posibilidades. Algunas eran brillantes, llenas de esperanzas, mientras que otras eran opacas y cargadas de dolor. «No pude tener todo, ¿verdad?», pregunté con tristeza, mirando hacia el suelo. «¿Y qué es tener?», respondió mi reflejo. «Haces lo que eliges. El molino solo responde a tus deseos, no los crea. Debes enfrentar la verdad de lo que has tomado y lo que has dejado atrás». La luz comenzó a desvanecerse lentamente, llevándose consigo la imagen de mi versión más joven, pero no antes de que me indicara con un gesto que debía seguir adelante. Con cada paso que daba, la soledad del lugar me envolvía. Podía sentir cómo la presión de la moneda alrededor de mi cuello aumentaba, recordándome que esta confrontación era vital. Justo cuando pensaba que todo se perdería en la oscuridad, una figura emergió entre las sombras. Era otra persona que conocía, alguien que había estado presente en mis momentos oscuros. La ira me subió a la garganta. Era un viejo amigo, y su mirada estaba llena de decepción. «Te dejé atrás y buscaste lo que nunca debiste tocar». «Yo nunca quise hacerte daño», intenté argumentar, pero mis palabras sonaban vacías en el aire. «Pero lo hiciste», interrumpió con firmeza, «y todo tiene su precio. ¿Podrás enfrentarlo?». Las voces resonaban a mi alrededor, y finalmente no pude soportar más. «¡Basta!», grité, sintiendo cómo mi voz se deslizaba entre la multitud de eco en el molino. Y en ese instante, una puerta apareció ante mí, iluminada con un resplandor que prometía respuestas. Detrás de ella, algo oscuro parecía palpitar, llamándome a descubrirme. Algo dentro de mí sabía que cruzar esa puerta era la única manera de encontrar la redención. Sin ser capaz de pensar más allá de la necesidad de sanar, decidí avanzar hacia la luz, dejando atrás lo que había sido, pero no sin antes sentir el peso de cada paso lleno de temor. Cuando la oscuridad amenazó con envolverme de nuevo, supe que el momento de la verdad había llegado. Con un último aliento, empujé la puerta con todas mis fuerzas. Capítulo 8. Crucé la puerta y el mundo cambió en un abrir y cerrar de ojos. De un lugar oscuro y turbio, me encontré en un claro bañado por la luz de un sol brillante. Los colores reverberaban a mi alrededor, intensos y vivos, pero había una extraña discordancia en esta belleza. Algo no estaba bien. La riqueza de la escena parecía burlarse de mí. Frente a mí se extendía un campo dorado, las espigas de trigo ondeaban suavemente. Era el tipo de paisaje que había soñado en mis días de juventud, antes de que decidiera lo que ahora sabía que había perdido. En la distancia, un campesino trabajaba la tierra. Su figura era sólida y fuerte, pero había algo en su andar que me detuvo. Era como si cada paso lo dejara atrapado en una danza familiar pero dolorosa. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo aquí?», le pregunté, incapaz de ocultar mi inquietud. El hombre se detuvo y me miró con ojos que parecían saber más de lo que revelaban. «Este campo es todo lo que tengo. No busco más, porque sé lo que hay afuera. La verdadera riqueza está en el sabor del sol y el esfuerzo que pones en la tierra».
Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era lo que había intentado repeler, la idea de que el verdadero valor residía en lo simple, en lo cotidiano. Me sentí despojado de mis propias decisiones, como si al pararme frente a este campesino, mi vida previa se desmoronara a su alrededor. «¿Y qué hay de tus sueños?», continué, incapaz de darme por vencido. «¿No quieres algo más? Mis sueños están aquí. Los he sembrado en cada surco de esta tierra», respondió, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Pero tú, ¿qué has elegido? Te veo perdido entre sombras que te han ido atrapando». Mi mente despertó a un relámpago de comprensión. Cada elección que había hecho me había llevado a esta dimensión, a este campo donde el aprecio por lo sencillo se alzaba frente a la ambición vacía de mi historia. Yo no quería estar así, me vi tentado a confesar, pero solo balbuceé vagamente, inseguro de qué sentir. «Cada camino está marcado por nuestras decisiones», dijo el campesino, volviendo a su trabajo. «Pero si no decides cambiar, siempre estarás atado a lo que dejaste atrás». La presión de la moneda en mi cuello se intensificó, como si las palabras del hombre resonaran también con su peso. Miré a mi alrededor, y en esa belleza vislumbré las sombras de mis errores acechando entre el trigo. Regresé al momento en que decidí cruzar la línea, cuando tomé un camino que me llevó lejos de quienes realmente importaban. «¿Qué haré ahora?», pregunté, sintiendo la angustia apoderarse de mí. «Debes elegir, como has hecho antes, pero esta vez elige con el corazón, no con la ambición», me aconsejó. De repente, un grito resonó en el aire, un eco de la tristeza que había arrastrado conmigo, como un recordatorio de las personas que había lastimado. La voz se amplificó, llena de dolor y arrepentimiento, llamándome de regreso, recordándome que el tiempo para cambiar aún estaba presente. Mientras el viento soplaba a mi alrededor, comprendí que la lucha no había terminado. La redención no vendría sin esfuerzo y consecuencias. Miré al campesino por última vez y con el corazón latiendo con fuerza, me giré hacia la dirección de la voz, listo para enfrentar lo que había dejado atrás. Pero cuando comencé a caminar, una sombra se alzó de entre los árboles. No estaba solo, alguien más estaba en el camino. Podía sentir la tensión en el aire y una nueva amenaza se estaba acercando. El miedo me invadió y supe que esto apenas comenzaba. Capítulo 9. La figura que emergió de las sombras era más grande de lo que esperaba. Me quedé congelado, incapaz de moverme. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, pero apenas iluminaba lo que se acercaba. Mis latidos resonaban en mis oídos y el aire parecía volverse pesado. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz sonó más quebrada de lo que quería. La sombra sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Soy lo que queda de tus decisiones, lo que hiciste al otro lado. Soy el peso que llevas sobre tus hombros». Su mirada brillaba con una mezcla de burla y sufrimiento. En ese momento comprendí que este ser no era solo un extraño, era un reflejo de mí mismo, de mis miedos y de las consecuencias que había ignorado. La presión alrededor de mi cuello se volvió casi insoportable. ¿Vas a salir de aquí con la cabeza en alto o te vas a quedar atrapado en este lugar, sin claridad?, preguntó, con una voz grave que reverberaba a través del campo. Sus palabras eran como hilos, tensándose entre mí y el campesino que había dejado atrás. «No quiero quedarme aquí», grité, aunque dentro de mí también había un eco de duda. «Estoy tratando de regresar, de cambiar». «Cambiar es más que desearlo». La sombra dio un paso hacia mí y el campo pareció temblar. «Cada paso que tomaste te llevó a este instante, y el camino de vuelta no será fácil». Las palabras me atravesaron como dagas. Me acordé de la voz que me llamaba, de las personas que habían estado a mi lado antes de que me alejara de todo. La lucha por redimirme era ahora más clara, pero el miedo me llenaba.
Si decides volver, debes estar preparado para enfrentar tus decisiones. No todo será sencillo. La sombra se acercó aún más. Pude sentir su aliento frío. Tienes que deshacerte del peso que llevas. Solo así podrás mirar hacia adelante sin arrepentimientos. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiéndome más pequeño con cada palabra. Sabía que debía actuar, pero no sabía cómo. Enfrentar tus errores. Los has dejado escapar demasiado tiempo. Aquí, tratando de escapar, solo te has perdido más, dijo mientras señalaba con su mano hacia el campo, como si al hacerlo mi pasado se desplegara ante mí. De repente, una visión se presentó en mi mente. Vi rostros que había olvidado, risas que había ahogado en la ambición. Sentí el frío de la soledad que me había rodeado en los momentos más oscuros. Mi corazón se apretó al reconocer que había traicionado no solo a otros, sino a mí mismo. La sombra sonrió de nuevo, pero esta vez había un destello de comprensión en sus ojos. A veces, volver a empezar exige dejar atrás lo que te pesa. ¿Estás realmente dispuesto a hacerlo? La pregunta resonó en el aire, dándome un golpe de realidad. El camino hacia la redención se extendía ante mí, exigente y desafiante. Había un rayo de esperanza en la idea de que aún podía cambiar, pero el temor seguía acechando. Antes de que pudiera dar una respuesta, una brisa violenta atravesó el claro, haciendo que las espigas de trigo se inclinaran hacia un lado. La sombra se desvaneció momentáneamente, dejándome con una sensación inquietante. Sentí que la respuesta que debía dar no solo dependería de mí, sino también de las elecciones que definían el camino adelante. Volviendo mi mirada al camino que había tomado, comprendí que cualquier decisión que hiciera ahora definiría no solo mi futuro, sino el de aquellos que alguna vez amé. Entonces, sin saber exactamente lo que haría, di un paso hacia adelante, listo para enfrentar el peso de mi pasado, listo para cambiar, listo para lo que viniera. Capítulo final. Era como si el tiempo se hubiera detenido mientras daba aquel paso hacia adelante. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos, y de repente la luz se volvió abrumadora. El campo dorado a mi alrededor se desvaneció, haciendo lugar a una nueva realidad. Vacilé y me encontré en el molino de nuevo, el aire cargado de una angustia palpable. La figura del campesino que había conocido antes permanecía a mi lado, mirándome con una mezcla de aceptación y compasión. ¿Lo has comprendido?, preguntó, su voz resonando en la vastedad. No sabía cómo responder. Miré a mi alrededor, viendo las sombras que giraban y se agolpaban, pero ahora parecía que tenían una forma más definida, más familiar. Eran los rostros de aquellos a quienes había fallado, de quienes había tomado rumbo equivocado. Quiero cambiar, murmuré, sintiendo el peso del collar en mi cuello, como si toda mi historia estuviera atrapada en él. La presión me recordaba las decisiones que había tomado, la avaricia que había alimentado. Tenía que devolver lo que había tomado, si el molino me lo permitía. Pero, ¿y si no localizaba las respuestas? Antes de que pudiera girarme para enfrentar mis sombras, una risa se alzó a mis espaldas, un sonido burlón y conocido. Era la voz que había oído antes, un eco de mis propios deseos perdidos y temores manifestados. Me giré hacia la figura oscura que parecía tambalear entre los límites del molino. ¿Creías que podías escapar de esto?, susurró la sombra, avanzando hacia mí. Te has traído a ti mismo a este lugar, lo creaste al desear más de lo que merecías. Su risa hizo eco en el molino, resonando en cada rincón de mi mente. Lo sé, respondí, temblando ante el peso de la culpa. Por eso estoy aquí, quiero enfrentar cada decisión que me trajo hasta aquí. Juntas, las sombras se acercaron a mí, formando una oleada de presión que comenzaba a asfixiarme. El precio es alto, lo sabes, dijo la figura oscura, tendiéndome una mano gélida. No podrás simplemente restablecer todo como si nada hubiera pasado. Con esfuerzo, afirmé, estoy dispuesto. Mi voz se sintió más fuerte de lo que esperaba.
Ignorando la mano de la figura que se extendía hacia mí, miré directamente al campesino. Solo espero que esto me libere. Con un suave asentimiento, el campesino se urgentemente movió entre las sombras y me guió. Juntos atravesamos el molino, adentrándonos en la penumbra que parecía anticipar nuestro paso. Cada crujido del suelo resonaba como promesas de redención. Entonces veía cada decisión que había hecho surgiendo ante mí. La búsqueda de la riqueza, el desprecio por lo que realmente importaba, la traición a quienes amaba. Me enfrenté a mis recuerdos, a las miradas decepcionadas, a las risas silenciadas. Y en el centro de ellos, el dolor que había causado a mi alrededor restalló con una claridad desgarradora. El camino empieza en la verdad, el campesino me recordó, mientras las sombras que me rodeaban se distorsionaban y se diluían. Cada paso que daba me acercaba a esos rostros y en cada momento reconocía el costo de mis actos. Es tiempo de reconocer tu peso, mi amigo. Con esa revelación comencé a despojarme de las cosas, las monedas de oro, que resplandecían fruto de mis decisiones egoístas. Las lancé al aire, observando cómo se desvanecían en el aire cargado de frío y desesperanza, llevándose consigo el eco de mi avaricia. Una luz comenzó a romper a través de la oscuridad, y con cada pedazo que dejaba ir, sentía un aligeramiento. Las voces de decepción se silenciaron gradualmente, mientras las sombras se desmoronaban, revelando vislumbres de otra vida, una vida que había dejado atrás. De repente me encontré de pie en la entrada del molino. Al mirar atrás, las sombras habían desaparecido por completo. Solo quedaba la figura del campesino, que me observaba en silencio, firme, pero permitiéndome un respiro. ¿Y ahora?, pregunté, sintiendo el peso de mi nueva libertad en el aire. «Ahora, vete», dijo el campesino. Su voz era suave y clara. «Pero recuerda, el camino hacia adelante siempre será decidido por tus elecciones». Y con eso, el molino se desvaneció, llevándose consigo todos sus ecos y sombras. Salí a la luz del día, finalmente libre del peso del pasado. Sin embargo, en el fondo de mi alma había preguntas que permanecían. ¿Realmente estaba libre? ¿O solo había cambiado un tipo de carga por otra? La incertidumbre me acompañó, y aunque no conocía el futuro que me esperaba, una chispa de esperanza encendía mi interior. Mientras miraba hacia adelante, supe que el viaje apenas había comenzado. Así como la vida siempre demanda elecciones, yo seguía buscando el camino para seguir adelante, deseando que alguna vez encontrara la respuesta. Pero eso era otra historia.